muy buenas tardes y muchas gracias por acudir a esta nueva convocatoria dentro del ciclo Tiempos de Cambio, a este segundo seminario permanente de Campus Clásica, Sociología de la Música, que, como saben, pues inauguramos o abrimos el año pasado. Muchos de ustedes repiten, así que eso es buena señal de que estuvieron contentos. Y me consta también por los profesores que intervinieron que también ellos estuvieron a gusto. Así que, pues en primer lugar, agradecerles a los profesores y a los alumnos el estar aquí, agradecer a Elena Angulo como coordinadora de este curso el esfuerzo que hace por que se lleve a cabo, y agradecer también al Grupo Cultura la puesta en marcha de los conciertos. Y, desde luego, agradecer al consorcio que nos viene apoyando en todas las iniciativas académicas que desde la universidad queremos hacer para que el bicentenario de la Constitución de 1812 se conmemore desde todas las perspectivas y en todos los ámbitos. Queremos que sea de amplia participación, no solamente académica, sino también ciudadana, y por eso estamos tratando de incorporarnos también a las nuevas tecnologías. De manera que este año, como novedad, aunque ya el año pasado se hizo en algunas ocasiones, tenemos la posibilidad de que se pueda realizar el curso completo en cuanto a las conferencias a través de Internet, para aquellos que no pueden desplazarse porque viven fuera y tienen su ámbito de residencia y de trabajo fuera de esta ciudad, pues puedan seguir las conferencias a través de las nuevas tecnologías. Yo, sin más, pues le doy la palabra a Luis Ben para que en nombre del consorcio pues también le salude. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Marieta. Gracias a la universidad por acogernos, en este caso al consorcio en el cual represento aquí en este momento. Simplemente para darles a ustedes la bienvenida y las gracias por asistir a este concierto, unas breves palabras, porque supongo que lo que desean es escuchar mejor al ponente y luego más tarde escuchar la música, que es lo que a ustedes les interesa. Nosotros simplemente es agradecer a la universidad que su cooperación en este, como en otros tantos proyectos que estamos desarrollando para la celebración del segundo centenario de la Constitución de 1812. Agradecer también a otra institución que nos ayuda en la organización de este seminario y de todo el programa de música Tiempos de Cambio, que es la Sociedad Estatal de Acción Cultural, que es nuestro gran socio en este proyecto. Y unas palabras de agradecimiento, por supuesto, a doña Elena Angulo, que es el alma mater de este proyecto, y sin la cual seguramente esto no se estaría haciendo, a lo mejor otras cosas, pero esta no, y esta creo que es una actividad muy interesante. Creo, por lo que sabemos, ya el año pasado el nivel de satisfacción entre los asistentes fue muy alto, y yo lo que espero que este año repitamos ese nivel de satisfacción en ustedes, que luego los conciertos los disfrutemos todos más ampliamente. Y nada, muchas gracias a todos, bienvenidos y que lo pasen bien. Pues muchas gracias y le dejamos con el ponente. Buenas tardes, me llamo Elena Angulo y soy nada más que la coordinadora de este ciclo. Quiere decir que he contactado con los eximios representantes. Cada uno de ellos trae una parte de la historia y yo los coordino, y creo que son los mejores, cada uno en su especialidad. Por eso están aquí en Cádiz, porque creen que vosotros tenéis derecho a tener lo mejor que hay. Eso es lo primero. Lo segundo, os digo un poco cómo está montado el ciclo de conferencias. Como habréis visto, primero hay 3 horas de introducción al tema y luego hay un concierto. Los 3 primeros se van a hacer en la Catedral Vieja y los otros se van a hacer en Unicaja. El año pasado los hicimos en el patio del museo, pero este año está muy ocupado por exposiciones y demás, y bueno, pues tenemos que hacerlo así. Creo que la primera parte va a ser estupenda porque Santa Cruz, los que estuvisteis el año pasado en el cuarteto,
que oímos a Haydn se oyó muy bien. A mí me parece que va a estar muy bien. Y hoy con la música que viene es muy apropiada para el lugar. A Antonio lo conocéis los del año pasado. ¿Eh? A Juan Carlos. ¿Ha dicho Antonio de repente? Sí, a Juan Carlos. A Juan Carlos Asensio lo conocéis, pero de todas formas, yo quiero decir una cosa. Deberíais de ver todos los días, que antes de venir aquí, una web que tenemos, que es que FG Music... No tenemos. Bueno, luego lo pondré. Porque ahí incluso podéis ver las notas al programa con anticipación del concierto siguiente. Está metido ahí, fotos, tal cual. Y os da un poco de idea, sobre todo hay una foto de cada uno de los que van a venir a explicaros el tema y el currículum y bueno, una serie de cosas que os pueden servir para no venir así como un poco despistados. Lo que pide la universidad es presencia, es decir, este es un ciclo, digamos, muy costoso en algunos aspectos, muy costoso para quien lo organiza, vamos a decir, pero es un ciclo que lo único que se les pide a los alumnos es que estén presentes aquí y que estén presentes en el concierto. Luego, el año pasado, yo, algunos que faltaron y tal, pedí unos datos y tal. Es posible que yo os pida al final que me escribáis algo. Quiero decir con eso que cojáis notas, no hay que coger notas muy exhaustivas como si estuvierais haciendo un máster, pero las ideas principales sí que es interesante que las tengáis para que no, al final no haya el disgusto de que yo no me acuerdo, yo tengo que copiar. Yo el año pasado me di cuenta perfecto quién se iba a internet y copiaba y todas estas cosas. Es una tontería. Aquí se trata de que cada uno de vosotros podáis crecer espiritualmente, no se trata de otra cosa, que quiero decir intelectualmente, culturalmente, y no se trata nada más que eso. Si al final las 40 personas que se han inscrito como grupo han dado un paso adelante para que esta ciudad sea más culta, con eso todos tenemos suficiente. Digo los 40, yo que soy la 41. No sé si queréis preguntar algo. Todos los días se va a pasar. Tenemos un alumno colaborador que se llama Pablo. Levántate y saluda como un buen... Saluda, Pablo. que va a hacer varias cosas, pero básicamente va a pedir, porque la universidad necesita tener las asistencias, como los podéis imaginar, si no, no se puede gastar el dinero en esto. Va a pasarlo al final de la primera parte y en el concierto. ¿De acuerdo? Para que se sepa quién ha estado 3 horas y quién ha estado 6 horas. Nada más que eso, ese tema. Como yo sé que os van a encantar los conciertos y os van a encantar también, no tengo mucha preocupación, pero el tema administrativo es ese, nada más, no hay otro tema. Después de eso, podéis preguntar lo que queráis. Por favor, tanto a Juan Carlos como a mí en el descanso, si veis que las cosas no van por buen camino, porque se ha subido mucho a la parra o porque ha bajado las profundidades del océano, lo decís, oye, mira, que estás diciendo, ¿verdad? Que esto todos lo sabemos, que estás un poco, o al revés, por favor, que no entiendo qué es lo que es una negra, o sea, que explícalo bien, o qué es lo de la notación, porque los del año pasado podéis saberlo, pero la gente no tiene por qué saberlo. Entonces, pues vosotros le preguntáis a Juan Carlos, que para eso es un señor, que sabe contestar cualquier cosa. Y ese es el mejor de... Yo esto lo hago para poneros contentos todos, que vosotros sepáis que es el mejor. Y no sé si queréis preguntar algo, porque lo más importante es que vayáis para adelante con el tema, que cuando terminéis este año terminamos antes, que sepáis que se va a hacer cada 15 días por petición de los alumnos. La mayoría de ellos dijeron que hacerlo una vez al mes era un espacio muy prolongado y entonces decidimos hacerlo cada 15 días, excepto la época que no se puede hacer nada aquí, en Cádiz. Saltamos esa época para que cantéis de otra forma y terminamos en abril, se termina. Los profesores, algunos repiten y otros no, porque como hemos elegido este año algo diferente, que es estudiar determinadas ciudades que en un momento dado fueron el ámbito de una novedad musical, en este caso con Juan Carlos es París, Notre Dame. Lo que hacemos, en vez de desarrollar la historia como el año pasado se desarrolló época a época, ahora se hace alrededor de los focos culturales europeos y uno americano hemos elegido también. Podríamos haber elegido otras ciudades también, ¿no? Pero pensamos que estas eran muy importantes, además, para tener los conciertos que vamos a tener. Hay cosas muy especiales este año en los conciertos, lo veréis.
y queríamos buscar las ciudades también que posibilitaban. Por ejemplo, queríamos tener Bach claramente, por lo cual elegimos a Leipzig. También quisimos tener algo del siglo XIX y elegimos Viena en 1920, que es un momento crucial. Es decir, que se han buscado las dos cosas, ciudades que fueron nuevas, que trajeron novedades y que concitaron gente alrededor, porque históricamente y culturalmente eran ciudades que en ese momento se estaban desarrollando y naturalmente la música se desarrolló al unísono. Muchas gracias por los que repitáis, que da gusto veros, y muchas gracias también a los que habéis confiado en la universidad, no en nosotros, en la universidad. Hasta luego. Bien, pues buenas tardes. Gracias, Elena, una vez más por la invitación. Bien, pues me ha tocado, como ya los que me conocéis el año pasado, la parte más antigua y quizás por ello la parte más, en algunos casos más desconocida y no por ello menos interesante, porque ya veréis, vamos a asistir pues probablemente al momento de la aparición de la composición en sentido moderno, tal y como nosotros lo entendemos, porque justamente hasta este momento del que vamos a empezar a hablar ahora, la música se transmitía fundamentalmente de manera oral, es decir, que los músicos no necesitaban el soporte escrito, simplemente lo que sabían, las melodías se las pasaban de unos a otros de memoria, lo que llamamos la transmisión oral o la auralidad. Y la Escuela de Notre Dame precisamente constituye este momento, que ya por sí solo marca un hito muy importante en la historia de la música. Es además el momento en el que ya tenemos nombres de compositores conocidos, hablaremos de algunos, los famosos Leonín y Perotin, es decir, son gente que ya les podemos poner, no apellidos, pero al menos sí nombre, aunque también os diré al final que hay mucha gente que duda de que estos personajes existieran. También es el momento en el que un repertorio de tipo local ligado a París se va a extender por toda Europa, pues prácticamente de la misma manera que se había extendido también el primer repertorio, el repertorio de canto gregoriano por toda Europa. Y esto después va a ser raro, porque digamos que los repertorios van a ser más de tipo nacional y de tipo regional, con lo cual la Escuela de Notre Dame todavía tiene esa prerrogativa. Pero en fin, antes de nada, vamos a situarlo cronológicamente. Estamos hablando lo que es el fenómeno de la Escuela de Notre Dame en unas fechas muy precisas, aunque siempre discutibles, 1163 y más o menos mediados del siglo XIII, 1236-1245. ¿Por qué estas fechas? Pues porque estamos hablando del Notre Dame y, bueno, que aquí vais a ver, vamos a ver una serie de imágenes de planos de París para que más o menos lo vayáis ubicando. Ahí tenéis la isla de la ciudad, lo que se llama así. Podéis ver aquí la catedral, que es lo que a nosotros nos va a llevar en todo este recorrido nuestro. No sé si os tapo. No sé dónde ponerme para que lo podáis ver. Y tenéis que tener en cuenta también, que aunque ahora vamos a ver más imágenes, justamente lo que los musicólogos han hecho coincidir con lo que llamamos el periodo de Notre Dame en París es el momento de construcción de la actual catedral, porque antes había una antigua edificación dedicada a San Esteban, probablemente de origen merovingio de los siglos 7 y 8, pero que a partir de mediados del siglo XII se piensa destruir o derruir para construir un gran templo dedicado no a San Esteban, que como sabéis la tradición hacía que Esteban o sus discípulos son los evangelizadores de Francia, en concreto de la región de París, y durante esta época, a partir de 1163, tiene lugar la edificación de lo que se convertirá con el tiempo en la actual Notre Dame. Aquí tenéis un cuadro, un mapa un poquito más detallado de lo que sería el París medieval. Aquí estaría Notre Dame, ese puntito negro, aquí estaría la universidad. Una cosa muy importante, la catedral no estaba sola, estaba asistida por una serie de iglesias, el monasterio de los Cartujos, la abadía de San Germán, la abadía de San Lorenzo, la abadía de San Antonio, la abadía de San Víctor. Y esto es importante, os lo digo, porque las producciones de la catedral, las producciones musicales de la catedral, que fueron importantísimas para la historia de la música,
tuvieron una especie de eco en todos estos sitios. Y de hecho, los músicos responsables de la catedral también eran los responsables de algunas de estas iglesias, por lo que podemos saber. Luego después todo esto se extendería muchísimo más, ¿eh? Bueno, aquí tenéis también un plano, para que lo ubiquéis desde el punto de vista ya. Es un plano, una copia de lo que pudo ser un plano del París del siglo XV, es un poquito posterior. Bueno, aquí tenéis Notre Dame, justamente en medio de la isla de la ciudad. Y bueno, un grabado un poquito posterior, con el que vemos la catedral ya más o menos en el aspecto que tenemos ahora. Aquí la vemos también en otra perspectiva. Simplemente esto para ubicaros un poco. Esto ya con los turistas aquí abajo ya no deja lugar a dudas de dónde estamos, ¿no? Bueno, y aquí tenéis el patrón de la ciudad, Saint-Denis, que además era curiosamente no es San Esteban el patrón, pero sin embargo es Saint-Denis, al que se piensa que la catedral en principio iba a estar dedicada a él, no a Notre Dame, y no sabemos por qué este giro. Es una cosa que permanece incluso para los franceses, que son tan dados a averiguar todas sus cosas. No sabemos muy bien por qué el giro de dedicarlo a la Virgen y no a Saint-Denis. Saint-Denis, que la tradición, como os podéis imaginar, su martirio fue decapitado, es clarísima la alegoría, y tenía una de las iglesias, luego veremos en un detalle, una de las iglesias que estaba encima del ábside, en la parte de arriba del ábside de la catedral, estaba dedicado a Saint-Denis y era un lugar muy importante para las peregrinaciones de los clérigos que hacían grandes procesiones desde la catedral hasta Saint-Denis. Y en esas procesiones tenían lugar la interpretación de muchas de las piezas compuestas para el repertorio de Notre Dame. Luego, bueno, con el tiempo lo que se hizo fue dedicar, ya en el siglo XII hay probablemente plena conciencia, cuando el obispo Mauricio de Sully decide poner la primera piedra de la edificación en 1163, probablemente ya la idea era dedicarlo a la Virgen. Esto es de uno de los pórticos de la catedral, y esta es la imagen de Notre Dame que está en el interior de la catedral, que seguramente todos habéis estado alguna vez. Algunos detalles de los músicos que hay, incluso esculpidos en algunos de los capiteles. Esto es de un capitel del claustro, de un organetista. Aquí una representación del rey David también. Bueno, aquí tenéis otra imagen un poquito más novelada, porque aquí aparecen caballeros como del siglo XIV, pero no parece que las casas sean muy del siglo XIV, parecen un poquito posteriores. Pero bueno, son estas cosas, las licencias de los grabadores. El interior de lo que es la nave. Y ahora veremos un plano, bueno, el obispo de París, el responsable de la colocación de la primera piedra, Mauricio de Sully, que él y su sobrino tuvieron mucha importancia en determinados acontecimientos musicales, que luego veremos. Es una de las vidrieras también de la catedral. Y aquí tenéis un plano de la catedral. Bueno, aquí está la leyenda contando más o menos cuáles han sido las ampliaciones, pero fijaos, desde 1163... prácticamente todo lo que es la planta de la catedral, tal y como la conocemos ahora, se comienza a edificar en 1163 y aproximadamente en 1250, si lo viéramos bien con nitidez de los colores, ya está concluido. Solamente se añadieron algunas cosas después, que son algunas de las columnas que hay por aquí y algunos cambios que se hicieron, que están en color rojo, que se hicieron a partir ya de 1250 y 1270. Es decir, que nos podemos hacer una idea de que la música que sonó en el siglo XIII, al menos hasta mediados del siglo XIII, ya estaba ubicada dentro de un recinto que es más o menos el mismo recinto que nosotros podemos ver ahora cuando entramos al interior de la catedral. Bien, os voy a hablar de todo esto. Vamos a hablar de unos antecedentes. Lo primero, qué sonaba en Notre Dame antes, en la antigua edificación, lo que va a sonar después con la aparición de la polifonía, y luego vamos a hablar de la cronología, de los personajes, de las fuentes, de las formas musicales, de la teoría musical, de la notación, que es un aspecto muy importante, y de cómo el repertorio evoluciona y además permanece en el tiempo, que es algo realmente insólito, porque muchos repertorios y muchas cosas desaparecían y no había más noticia de ellos. Sin embargo, algunas formas que se crearon en el repertorio de Notre Dame, todavía hoy, en el año 2011, los compositores de música eclesiástica componen formas inspiradas en formas musicales que tuvieron su origen en la época de Notre Dame. Veremos algunas de ellas. Bueno, y aunque esto está muy abigarrado, pero
luego si queréis, yo voy a dejar este pendrive, este archivo lo voy a dejar aquí, si queréis hacer copia de él con todas las imágenes y todas esas cosas, yo lo dejo aquí, vosotros os encargáis de, si queréis difundirlo, porque son imágenes que podéis utilizar. Y bueno, aquí tenéis, no lo voy a explicar del todo, porque lo iré explicando a lo largo de la charla, pero si la Escuela de Notre Dame es importante es porque hay una serie de parámetros que para la historia de la música hoy día podemos decir que si no hubiera existido la Escuela de Notre Dame, la historia de la música occidental hubiera sido distinta. Porque es el primer corpus polifónico concebido y diseminado de forma escrita y no oral. Es decir, fijaos, esto cambia. Al ser consignado por escrito, hoy nosotros lo podemos conocer. Todas aquellas cosas que se escribieron o que se pensaron de manera oral y se transmitieron de manera oral durante muchísimo tiempo, solamente cuando se empezaron a escribir, ahora nosotros las podemos reproducir. Y a veces ha habido un lapso de muchos cientos de años entre la escritura y entre la interpretación y su copia por escrito. Con lo cual, sabemos que el repertorio de Notre Dame probablemente se consigna por escrito ya desde el primer momento y se transmite así. Por eso decimos que comienza la composición musical en sentido moderno con esta escuela. Asociamos nombres de compositores específicos. No hace falta que esperemos a Victoria o Morales o a Bach. Ya sabemos que había determinados compositores, lo sabemos por algunos detallitos. También se empieza a componer para más de dos voces, que esto puede parecer una cosa normal, pero hasta esta época solamente las composiciones a una voz y a dos voces era lo normal. Hacer repertorio para más de dos voces autónomas era algo excepcional. Y además luego se va a convertir en la norma. Si habéis cantado alguna vez en algún coro, que me imagino que sí, la música normalmente es a 3, 4 voces, 5 voces, pero sobre todo 4 es un estándar. Bueno, 4 voces es el estándar también de composición cuando hablamos del repertorio de Notre Dame. También, otra cosa muy importante, es el periodo en el que se comienza a componer y a escribir con lengua vernácula, no solamente en latín. Luego quiere decir que la música saldrá del recinto, incluso religioso, y pasará al recinto profano. Vamos a ver que es la misma música a la cual se le cambia el texto, pero no quiere decir esto que no sea importante. Esto en algunos casos va a tardar. Fijaos, estamos hablando de París, probablemente en 1190, 1195 ya se componía en francés antiguo, con textos en francés antiguo. Sin embargo, por ejemplo, en España, para encontrar composiciones polifónicas a varias voces, hemos de esperar a una cosa que se ha encontrado hace poquito tiempo, 1420. O sea, estamos hablando de un recorrido de tiempo muy, muy grande. Sin embargo, en París esto se extendió mucho. También, aunque no está escrito ahí, el repertorio de París enseguida traspasó las fronteras de París. No en vano, la primera fuente escrita que tenemos es inglesa, fijaos. Y la segunda o tercera más antigua se copia en España. Sin embargo, las de París, al menos por lo que hemos conservado, no parece que sean las más antiguas, probablemente porque no se han conservado, porque allí sabéis que con la Revolución hay muchos documentos que se destruyeron. Pero el repertorio de Notre Dame nosotros lo podemos encontrar diseminado desde Polonia hasta Italia, hasta las Islas Británicas, Dinamarca, España, es decir, ese repertorio se extendió muy, muy, muy rápidamente. Los conceptos de consonancia y disonancia se van a asentar muchísimo en esta época y además formarán lo que es la base de una práctica armónica y contrapuntística que será el reconocimiento ya de una época. Fijaos, esto es muy común aceptar que controlar una consonancia, es decir, algo que suena bien, y una disonancia, algo que no suena tan bien, parece que la música siempre lo ha tenido consigo, y esto no ha sido así, porque nuestro oído ha cambiado, y ellos, en esta época, en la época de Notre Dame, lo que hacen es sentar las bases de un conocimiento armónico que luego nosotros lo utilizaremos como base también de nuestras consonancias, es decir, de lo que nosotros aceptamos para que nos suene bien y de lo que aceptamos que no nos suena tan bien. Es lo que quiere decir el concepto que seguro conocéis de consonancia y de disonancia. Esto también se forja en el periodo de Notre Dame. Bueno, por supuesto aparece un sistema rítmico muy preciso que es propiciado por la aparición por primera vez de una notación que es capaz de expresar directamente, solamente con verla, las formas de las figuras
el ritmo y la melodía, cosa que antes era imposible, porque antes la notación que existía era solamente una guía para los cantores. Y bueno, después la teoría musical sobre todo va a tener un papel muy importante por una razón. París, al mismo tiempo que construye su catedral, parece que construye lo que se llama los estudios generales, la futura universidad, y la música va a empezar a formar parte de esos estudios universitarios. Con lo cual, lo que se hacía en la catedral muchas veces estaba hecho por personas que estaban ligadas también a la universidad. Los que enseñaban música a la universidad, como tenían que cantar en la catedral, se preocuparon de hacer métodos para enseñar a sus cantores. Hay que cantar así. Y entonces esto fue extendiéndose. Y por primera vez también en la historia de la música, podemos decir, aunque estas cosas hay muchísimas dudas, que la teoría influyó en la práctica y no al revés, porque hasta entonces primero había una práctica musical y luego llegaba un teórico y codificaba esa práctica. Ahora resulta que con Notre Dame casi tenemos la certeza de que en algún momento fue al revés. Fueron los teóricos los que con sus enseñanzas enseñaron a los cantores y los cantores, gracias a esas enseñanzas, pudieron enriquecer el repertorio de una manera probablemente mucho más segura que antes, que era todo de boca a oreja, lo que llamamos la tradición oral. Bueno, Notre Dame, desde luego, es importante por estas cosas, pero sobre todo es importante por el repertorio que nos ha dejado. Pero, ¿qué es lo que había en París antes de Notre Dame? Bueno, pues había cosas como estas. Es decir, los cantores, cuando tenían que cantar, cuando acudían a sus libros, si es que no lo conocían de memoria, porque ellos conocían de memoria prácticamente los textos que tenían que cantar. Tened en cuenta que un cantor, un músico de esta época, claro, me han dicho que el software de aquí es libre, y a saber qué puedo pasar con esto. Esto ha quedado grabado. A ver, un músico, claro, cuando he hablado de la tradición oral, que no tenía que estar escrito, es cuando se ha ido, claro, justamente. Bueno, esperemos un poquito. Un músico en esta época no necesitaba acudir a los libros, pero los libros existían y estaban como referencia en la biblioteca de su institución, normalmente un monasterio. La base de los cantos era siempre la recitación de los salmos, y los cantores, que normalmente cuando entraban en los monasterios de niños, los que iban a ser cantores, lo primero que hacían era recitar los salmos solamente en texto, y luego después, con el texto bien conocido, lo que hacían era aprender unas fórmulas melódicas que les ayudaban a cantar esos textos de la manera apropiada. Por ejemplo, aquí tenéis un salmo copiado. ¿Será esa? Que necesito verlo, ¿eh? Probablemente será esa, que no quiere, como es de tradición oral, no quiere que la veamos. Bueno, mientras se pone, os lo puedo contar. Ahí teníais escrito un texto que es el Salmo 150, un salmo que habla de alabad al Señor en su santuario, alabadlo en su templo. Y los cantores lo único que hacían era coger ese texto, y ese texto lo musicalizaban mediante unas fórmulas que les habían enseñado sus maestros de memoria. Y esto era así, y sigue siendo así, en cierta manera, durante mucho tiempo. Es decir, ahí había un texto que los cantores, según la fórmula y según el día, según la categoría litúrgica del momento, si el día era muy solemne o era menos solemne, si era una hora por la mañana o era una hora por la tarde, si era un tiempo de penitencia o era un tiempo que no fuera de penitencia, los cantores lo que podían hacer era cantar eso con una melodía que ellos habían aprendido de memoria. Laudate Dominum in santuario eius, laudate un virtutes eius, laudate in sono tuve, laudate un salterio excitara. Todo esto, que es una cosa muy simple, fijaos que es una simple recitación, podía estar adornado un poquito más. Laudate Dominum in santuario eius, laudate un firmamento virtutis eius. Y así todo el salmo. Los cantores no necesitaban en ningún momento la ayuda de los libros. Entonces, para ellos era casi todo, podemos decir, si no improvisado, voy a ver si entrando directamente, bueno, me la salto, por si acaso. Es que de aquí ni siquiera quiere pasar, ¿eh? Vale.
No sé qué pasa, Elena, ¿no? No sé, voy a intentar hacer otra vez. Sí, a ver si podemos. Bueno, yo aún así voy a seguir. No sé qué pasa, igual hay un problema en esa diapositiva. En cualquier caso, los cantores, a partir de esa memorización, lo que ellos hacían era reproducir algo que previamente ellos habían aprendido de memoria. No había ningún tipo de grafía musical que les ayudara. Imaginaos, construir polifonía, es decir, música a varias voces sobre la memoria, es incluso más complicado que si lo tienes escrito, con lo cual no nos extrañe que en los primeros momentos no haya una práctica polifónica, digamos, de manera normal, al menos por lo que sepamos. Es decir, que la polifonía, la música a varias voces, tardó un poquito en instaurar. Pero enseguida aparecieron otras cosas. Por ejemplo, ahora, mientras solucionamos esto, a ver si es posible, vamos a escuchar un ejemplito. Es que no pasa de aquí. Mira, no sé qué pasa, que hay una diapositiva. Al llegar a esta diapositiva, ¿ves? Se va. Bueno, ve tú si quieres. Vale, sí. Yo voy... Debe ser este tipo avanzado. Cuando los cantores se dieron cuenta que para solemnizar un oficio era mucho mejor hacer dos cosas. O bien cantarlo más lento, cosa que a nosotros nos extrañaría hoy mucho, porque la velocidad nuestra, cuando hablamos de música, parece que está sujeta a metrónomo. Si Beethoven te ha puesto que el metrónomo MM igual negra 78, parece que lo tienes que hacer a negra 78, aunque podíamos discutir si el metrónomo de Beethoven estaba bien o no, y esas cosas, o era el que nosotros tenemos ahora. Pero de ninguna manera podríamos hacer esto en la Edad Media, por ejemplo, aparte de que no existía metrónomo. En la Edad Media, una cosa, la misma cosa, el mismo texto, se cantaba más rápido o más despacio dependiendo de la solemnidad del día. Si el día era muy importante, litúrgicamente, se cantaba muy lento. Y si el día era menos importante, se cantaba más rápido. Esa era una manera de solemnizar. Pero también los cantores se dieron cuenta que se podía solemnizar cambiando el repertorio de manera sustancial. ¿Cómo? Superponiendo voces. Es decir, que lo que canta uno, lo cante otro de la misma manera, pero a una distancia que suene bien. Una consonancia, que es esa palabra de la que hemos hablado antes. Y ellos escogieron, probablemente por razones de tipo acústico, las consonancias fundamentales de intervalos de cuarta, de quinta y de octava, que empezaron a llamar las famosas consonancias perfectas. A todo lo demás lo llamaban o consonancia imperfecta o simplemente disonancia. Vamos a escuchar un ejemplo de un Kyrie cantado primero en monodia y luego con superposición de las voces. Esto, que además es un Kyrie testimoniado ya en la práctica de París, que probablemente esto, incluso tenemos libros donde dice que en París se cantaba esto de esta manera, luego veremos cómo se llama esta manera, probablemente es, si no el ejemplo más antiguo de polifonía, sí el ejemplo más antiguo de lo que podemos llamar heterofonía, es decir, cantar lo mismo pero a una distancia, en este caso distancias de cuarta que están acordadas. Primero lo escuchamos en monodia y luego después con la polifonía. Vamos a ver.
Bueno, perdonad que estaba a dos bandas, y no os he hecho mucho caso. Si os habéis fijado, es la misma melodía, pero duplicada a un intervalo, en este caso un intervalo ya convenido por ellos. Bueno, esto recibirá el nombre de organum, que es el sinónimo que durante muchísimo tiempo va a distinguir la polifonía. Hacer organum, además del verbo organizare, organizar, es duplicar voces. Una sonoridad que en este caso, una sonoridad que va más allá todavía de lo que es lo normal, la música a una voz. Sí. Yo tengo un idioma malo y en muchos casos, cuando tú te estás refiriendo a duplicar, porque cuando se ha escuchado al principio, se escucha una sola voz, ¿verdad? Sí, bueno, varios que cantan, pero sí. Ah, ¿son varios los que cantan? Sí. Es que cantan tres, pero que suenen muy bien. Bien. Pero es una sola voz. Bien, sí. Explicándome a ver. Pueden ser tres, pero el tono en el que cantan es el mismo. Es el mismo. Eso es. Vale. En la siguiente, en realidad no se escucha, parece que como se escuchan dos voces, pero no son dos voces. Sí, lo que pasa es que a hay diferente tono. Cuando tú te estás refiriendo a la palabra técnica que empleas, al órganum, la duplicación de las voces. Es que unos cantan a un diferente tono y a otros a otro diferente tono. Eso es, perfectamente. Vale, vale. O sea, y además lo que hacen unos... las palabras estas, bueno, son no. técnicas. Está bien. Te refieres, quería un poco saber Está bien. Lo que hacen unos, lo hacen los otros. Sí, pero a una diferente Eso es. tonalidad, por así decirlo. Si ahora hiciéramos una prueba entre los que estáis uno aquí... puede ser barítono y el otro tenor. No, y aunque no hace falta ser barítono, o sea, simplemente hombres y mujeres cantando juntos producen este mismo efecto, a la octava, en principio, porque siempre hay mujeres que cantan muy agudo o muy grave y hombres que cantan muy agudo, con lo cual... Eso es uno que son más agudos, otro más. Sí, esto es. Pero lo que pasa es que aquí no es de manera natural, es un intervalo ya previamente acordado. Lo que llamamos, en este caso, es una consonancia perfecta, es una cuarta que luego además la duplican incluso muchísimo más. ¿Es lo que se le llama duplum? ¿Es lo que se le llama duplum? No, todavía no. El duplum es típico de Notre Dame, esto no. Esto es un organum y además de manera... Dime. ¿Era la misma melodía? O sea, no es monodía todavía, no es polifonía. Es polifonía. Lo que pasa es que parece que la polifonía tienen que ser dos voces distintas que suenan bien. Pero es que es lo mismo que suena de manera paralela. Por eso digo que esto se llama polifonía, pero que se puede llamar también heterofonía. La heterofonía es un término que aparece en la música griega, porque los griegos eran mucho más permisivos que los latinos ya judio-cristianos, podemos decir. Entonces permitían en sus saraos que las mujeres y los hombres cantaran juntos, cosas que en las iglesias no estaban permitidas después de la cristiandad. Con lo cual el fenómeno este de canto a la octava era muy común, porque ellos oían a las mujeres y a los hombres en los coros de las óperas griegas, no penséis en Aida ni nada por el estilo, cantaban de manera simultánea, con lo cual para ellos era mucho más claro. Ahora ya, como de costumbre, es un fenómeno de tipo musicológico. ¿Cómo llevamos a esto? ¿Polifonía primitiva o heterofonía? Es polifonía porque hay varias voces que suenan, pero digamos que no es una polifonía desarrollada. Técnicamente a esto se le llama órganum paralelo, porque es lo mismo, es polifonía pero paralela. Lo que hace uno lo tiene que hacer otro. ¿De acuerdo? Es algo muy simple. Se oye primero cantar uno, sí. Y luego ya la duplicación bueno, dos, ¿no? sí. Pero que cantan lo mismo, ¿no? Claro, eso es. Lo que pasa es que aquí lo hacen para hacer el ejemplo pedagógico. Sí. Es decir, primero canta uno y luego después lo hacen dos. Pero no sabemos si directamente se hacía todo de manera heterofónica o no. Esto no tenemos una grabación de la época. Pero es lo que se oye, ¿no? Sí, eso es. Esta es la polifonía. Y el tema de las mujeres tampoco lo tenemos claro. Bueno, eso es otro seminario el año que viene. No, es un hombre que son hombres que cantan de falsete o sí. No, lo de las mujeres es otro tema. Las mujeres no entran a cantar en la iglesia en la tradición católica hasta el siglo XIX y de manera muy esporádica. Ya sabéis que es una muy... Bueno, a no ser que sean monjas, esto es otra cosa. Es una tradición, una mala interpretación, como siempre, de una de las cartas de San Pablo, en la que San Pablo dice que todos en la iglesia deben saber comportarse, pero sobre todo las mujeres, que debían charlar mucho. Entonces, que las mujeres que estén calladitas en la iglesia, pero porque charlaban, nada. Y entonces esto, después los santos padres de la iglesia lo interpretaron como que las mujeres en la iglesia no podían cantar. No solamente no hablar, sino no cantar. Entonces, esto quedó así.
y además con consecuencias funestas para determinados niños del género masculino, claro, que les castraron para poder conseguir esas voces durante muchos siglos. Esto ya lo sabéis, bueno, hasta el siglo XX, por ahí todavía se conserva una grabación de un castrato, ¿no? En fin, esto es... Pero lo de las mujeres, eso es otro problema. El repertorio se desarrolló hacia el agudo, ¿eh? No importa que no hubiera mujeres, es decir, ya con técnica de falsete o bien con la castración se conseguía esto. Y siempre ha habido falsetistas. Bueno, los contratenores modernos, que ahora que estaréis acostumbrados seguramente a escuchar en concierto. ¿De acuerdo? Bueno, no sé muy bien por dónde estamos. A ver si... Vamos a poner esto aquí. Bueno, voy a saltar una serie de ejemplos, porque además son un poco... Así. Bueno, ¿qué es lo que tenían los cantores, además de su memoria? Muy pronto, porque esto que hemos escuchado, esto se podía hacer de memoria perfectamente, ¿eh? De hecho, esto probablemente ya pudo hacerse a partir del siglo VIII. Tenemos testimonios de que quizás en el año 790, 800, comienzos del siglo IX, la música se podía hacer de esta manera, es decir, duplicando las voces. Esto es un poquito confuso, pero seguramente sí que se puede hacer. Pero los cantores muy pronto empezaron a contar con la ayuda de determinados libros en los que estaba el texto que tenían que cantar. Por ejemplo, este libro, que es de París, aunque ahora está bueno, ahora está en la Biblioteca Nacional de París, pero pertenece a una de las iglesias, es un libro que aparentemente solo tiene texto. Perdonad que está muy pequeñito, porque ahora lo vais a ver un poquito más claro, ¿eh? A ver si esto pasa. No pasa. Bueno, ahí tenéis un pequeño detalle que es lo que... Madre mía, pues como tenga que pasar todas las imágenes... Bueno, mira, perdonad. Voy a saltarlo porque si no podemos estar aquí. Cada uno de los movimientos hasta que sale, es que está muy lento esto. Bueno, aquí hay una serie de... Sí, ya se ve algo. No sé por dónde irá. Bueno, si os fijáis, esto que hay aquí es un detalle. Aquí hay un texto que este texto era para cantar. De hecho, aquí dice antífona, esa rúbrica es antífona, aquí dice salmo, aquí dice RG, que significa responsorium gradual, es decir, son formas musicales que para los que conocen estas cosas pues les pueden ayudar. Pero aquí justamente al margen, que ahora ya se ha tapado por esto, hay una serie de iniciales, las veis, que ahora están señaladas con la flechita, que son iniciales que a los cantores ya les ayudaban para cantar con fórmulas melódicas que ellos debieran conocer de memoria. De hecho, si conocéis algo de los modos, son iniciales que dicen plagalis deuterus, authenticus tetrargus, plagalis deuterus, authenticus tritus. Bueno, mientras no se haya ido. Bueno, lo voy a pasar porque es que si no voy a estar muy... Si lo podemos ver aquí, tampoco está, porque si no va a ser muy lento. Esto son fórmulas melódicas que les van a decir a los cantores de París cómo tiene que cantar cada cosa. ¿Por qué? Porque están dentro de la tradición oral. Son como si nosotros tuviéramos una especie de cifrado. Si alguno de vosotros toca la guitarra y dice, mira, te pone C7. Pues con ese C7 tú ya sabes qué tienes que hacer. Pues estos son los antecedentes precisamente de todo ese tipo de cosas. Son pequeñas formulitas que a ellos les aclaraban muchos detalles. Pero claro, enseguida lo que empezaron a hacer... Y ahora a ver, que te vea. Lo que empezaron a hacer fue a idear un sistema... A ver. Lo siento, hoy tengo mala suerte. Que no se mueve. Cuando uno veis, era mucho mejor el sistema de transparencias, que lo traías de tengo ahí mi ordenador, si pudiera utilizarlo, ¿sabes? Porque es que no se mueve. Bueno, enseguida ellos empezaron a utilizar un sistema de notación, es decir, un sistema que tenía unos signos añadidos a las letras
que les permitían poder intentar leer algunas de las subidas y bajadas melódicas de la música. Pero en principio eran unos signos que no permitían que tú te olvidaras la melodía de memoria. Tenías que conocer la melodía de memoria y una vez que leías esos signos te aclaraban si era más arriba o más abajo, que son los signos que si tenemos suerte podremos ver. En cualquier caso, la música lo que hizo fue poco a poco buscar un sistema de notación, un sistema que permitiese simplemente con mirar un documento escrito poder cantar la música de la misma manera que cuando tú leías un documento escrito con solamente texto, tú podías leer el texto de la misma manera. Con lo cual podemos estar prácticamente seguros que a partir del año 1000, más o menos, comienza, y además esto comienza siempre en Francia, o sea, los franceses son muy chauvinistas y se lo tienen muy creído, lo sabemos, pero desde luego para la cuestión musical, hasta prácticamente el siglo XV, tienen una preponderancia sobre el resto de las innovaciones musicales de Europa, que desde luego las pruebas están ahí y no se pueden negar. No son los únicos, pero ellos desde luego están en vanguardia. A partir del año 1000 ya aparece un sistema de escritura musical que nada más verla casi se puede cantar sin conocer de memoria. Es gracias, sobre todo a partir del año 1020, a un monje, el famoso monje Guido d'Arezzo, que inventará un sistema en el que, fijaos lo que dice él cuando presenta este sistema al Papa. Dice que gracias a su sistema se puede cantar una melodía que nunca antes se ha oído. Una melodía que nunca antes se ha escuchado. Es decir, que antes había que escuchar una melodía para poderla cantar. Bueno, con estos supuestos y con la música ya escrita, esto va a favorecer que las escuelas de composición polifónica se desarrollen. Es decir, que la polifonía ya, al estar la música escrita, se va a poder desarrollar de una manera un poquito más fiable de lo que se podía hacer hasta entonces, que era solamente movimiento paralelo. Y precisamente fue ya no en el entorno de París, sino en el sur de Francia, la zona que llamamos de Aquitania, donde se desarrolló un tipo de escritura musical y un tipo de composición musical en la que vamos a encontrar los precedentes de lo que será después la Escuela de Composición en Notre Dame de París. Y es que si hasta ahora la música polifónica lo que hacía era presentar paralelismos, es decir, lo que hace una voz lo hace la otra voz, pero a un intervalo distante, pero con los mismos movimientos, las escuelas que siguieron y que preceden a la Escuela de Composición de París, lo que van a hacer va a ser buscar lo que se llama el movimiento contrario. Es decir, que si una voz sube, la voz polifónica que se va a contraponer va a bajar. Esto lo veríamos, a ver si podemos ver con un ejemplo. Si una voz hace tara, la otra voz hará tara. Es lo que se llama la búsqueda del movimiento contrario. ¿Por qué? Porque la música se va independizando poco a poco y esa independencia es lo que va a hacer que las voces creen lo que se llama el contrapunto. El contrapunto, que es una palabra que tarda mucho en aparecer, pero que nosotros ya vemos que existe, además existe a partir del año 1000 también, El contrapunto precisamente es lo que distingue a la música occidental de otras culturas que también tienen música polifónica, porque el contrapunto, entendido de esta manera como desarrollo de dos líneas melódicas que se van a contraponer una con otra y que van a sonar de manera agradable o no tan agradable, dependiendo de las escuelas y de otras cosas, es lo que con el tiempo a nosotros nos va a llevar a las composiciones en el sentido moderno. ¿Cómo vais? Es que queda muy lento. No, se queda colgado. Pues no está leyendo del pendrive, está leyendo porque lo grabé en esto. ¿Podemos hacer algo libre? Ya, ¿ves? Sí. Han dicho ellos. Bien, bueno, ¿en qué consistía esta especie de contrapunto? Pues consistía simplemente en que ya no existía este paralelismo, sino que las voces a lo mejor podían empezar en tono, pero luego había una voz
y no un estricto paralelo, sino hacía, digamos, un paralelo, que es decir, una de las gracias. Claramente
vemos que este tipo de embellecimiento para solemnizar eran, evidentemente, otras cosas. Claro, además de la polifonía, en primer lugar, de dos voces. Más de dos voces. Y esto, el componer a más voces, porque la pieza de calidad con Gauss y Chique escuchar ahora es una pieza que me indica en color rojo manuscrito el maestro de París y además capturas horarios donde que al final no importa paga los mismos. La historia de los documentos que conservamos los cuales del año 1063, es decir, en el que nos encontramos como el comienzo de la catedral se llamaba qué casualidad dice Califa, un libro que además es el ejemplo 60 en algún, si no vamos a sí. Digamos, escuchar un entonces lo que pasa tan primero y luego para que la voz conseguimos, por ejemplo,
clínica y su educación de Córcega. Su educación es de la mafia. Viaja desde para crear ciertas porque, por ejemplo, en París había una elegir más canales en la catedral el derecho de donde se refugiaba porque había la catedral porque a lo mejor muchos y muchos al servicio pasaba se les no va podían usos costumbre pueden haber al servicio de la catedral protagonista de San Esteban utilizado era los encargados ellos se encargaban de servicios evangélicos de los eran los que no eran casos pero que no unidad los el día 1 de eran los que eran los suyos. Entonces, el Papa la catedral Bisley París de Víctor Hugo la elección había esas cosas a pesar de que se dieron en este Papa que hace regular. Es una vergüenza esto un sacrificio se elige al más se la vestido de obispo pero lo interesa en el documento público de la catedral
punto que dice: en la hora de vísperas del la tarde 24 de diciembre, normal responsable y el cuádruplo órgano, es decir, se puede hacer dos piezas, medicamos a 3, a 4, cuádruplo órgano. Ya tenemos está emitido este documento, porque el documento tiene en se canta ahora 3 voces, entendiendo porque puede cantar a 3 todos, quiere decir que está compuesto y un poquito más adelante dice que el llega a la misa triplo por incap, es decir, que los con capas pueden cantar aleluya. Son estas piezas. De hecho, son muy conocidas porque cuando vamos, los libros nos han quedado tenéis la vez y veo que esta pieza, la pieza que se canta. Lo que hace que está casi todas las sensaciones, además de que realmente es lo que la vamos a escuchar, pero creo que lo vean. Antes de pasar del tetra que adelante, y hay varias partes que un grano. Voy a aclarar. La voz inferior está escrita y la voz superior siempre está escrita. ¿Por qué la voz inferior? Lo que cuando claro, cada uno de y los demás por eso, como la voz gregoriana está en la voz 4 líneas copiadas de la tradición de París, porque en el empezó con 4 líneas. Esta voz, porque es una voz que si no estar lineal, tienes que salir de para los típicos de
Lo quería para los otros. Bueno, aquí lo tenéis súper cool. Aquí es la pieza, es la... Fijaos. Aspecto de... con respecto aquí en la parte una de las grabaciones que en los 70
hiciera para que en el siglo XX y el siglo XX los estudiantes entonces pudieran acercarse a la música de manera fiel. No había fotografías, ni internet, ni nada por el estilo. Esta gente nos hizo unas ediciones dentro de tratar todas observadas en el... Dice lo que es que el escritor que había estado... Dice, cuando... No, para los el gran libro de el más libre orgánico no está mal. El humor y sería un libro y es tan difícil multiplicar el para que para ellos para el latín no es corta, también puede ser claro de punta las cosas es mejor cuando fijaos compone las mejores es que sabe hacer el dato. Dice, pues canta incluso mejor que mí. Dice, esto es gratísimo. Fijaos, si sabes de las piezas de notas están pues las flores, lo que dice el maestro que hizo la ultra de con significa exuberante. Es decir, eso dice que la importancia de está hablando de una música, vamos a escuchar un poco de ya veréis. Muchos no la de luz y la de luz. Veremos lo que son observatorios. Las dos voces como bien uno a uno simple y sencillo como o sea, incluso una voz respondiendo el orden una palabra ahora que les significa la nombre porque todos tenemos a Leonardo el libro maestro el tiempo del maestro de Babilón probablemente
luego hablaremos de esto al los responsables. Los solistas eran una de las piezas que después si te fijas más un libro de alguien luego también otro tipo de piezas había conducta este párrafo lo que es resumir a lo que eran no solo y ahora la parte menos amable. No sabemos muchas cosas. Cuando vamos al Curriculario de París, como las propuestas entre y movimientos que serían los activistas un cantón en la gran que se llama un tipo que pero historia cogió primero los libros de ahí hizo una poesía ni más va esto y esta saborillo tiene mucha especie de novela pero yo me pregunto posible una noticia al menos de canto pero lo más bueno es Petrus un tal Petrus que es un campeón que muere en 1208 pero muy sobre esto esto que dice que y Petrus Cito y Pedrillo esto ya es ellos en el único pues es posible que hasta incluso no es ficción que probablemente todos los músicos pero que en este momento único que tenemos es el cuarto anónimo y lo importante alguien mayor lo que estudió en París tratar sobre esto para que veáis un poquito joven de Berlín